fisiología. Nos saltamos un poquito semiología porque quiero avanzar un poquito más en lo que es el temario antes de que den su parcial, ¿no? Ya falta poco. ¿Qué fecha es? ¿Primer parcial? Martes, no. ¿Es suyo? Sí. Es El el 11. sábado. 11. Ok, tenemos todavía una semana. Ok, entonces hoy vamos a avanzar patología de oído externo, la próxima clase patología de oído medio, la subsiguiente vamos a avanzar, creo que es el tema de hipoacústica, si no me equivoco. Lo vamos a revisar, ¿sí? Pero esta clase es patología de oído externo. Bien, entonces, habíamos dicho anatómicamente el oído externo se divide en dos partes, ¿no? Que eran pabellón auricular y conducto auditivo externo, ¿no? Esa es la división básica de nuestro oído externo. Entonces, cada parte va a tener cierto tipo de patologías, ¿sí? Va a haber patologías que van a ser del pabellón auricular, hay otras patologías que son del conducto auditivo externo. Y hay alguna que otra patología que puede abarcar ambas partes, tanto pabellón como el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la parte más externa, que es el pabellón auricular, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué patologías, qué enfermedades podemos encontrar o se pueden presentar a nivel del pabellón? Una patología que no es muy frecuente, pero puede ser que ustedes la hayan visto, ¿sí? En algún familiar, en algún conocido, tal vez alguno de ustedes lo tenga, solamente que nunca se dieron cuenta porque tal vez nunca tuvieron un síntoma con esta patología, es la fístula preauricular. ¿Sí? La fístula preauricular también se le llama fístula audis o coloboma. ¿Sí? ¿No? Ustedes tienen el pabellón. Y por delante de la raíz del hélix hay un pequeño orificio, ¿sí? Que es el orificio de entrada a esta fístula preauricular. No sé si lo habrán visto alguna vez en algunas personas. Tiene un pequeño orificio, ¿no? En esa región, que, como les digo, generalmente no suele ocasionar, no suele provocar ningún tipo de síntoma, ¿no? La mayoría de los casos son asintomáticos. ¿Por qué se produce esta fístula preauricular? Se va a producir por un defecto en la unión del primer y segundo arco branquial, ¿sí? Durante la etapa embrionaria. Entonces, como en la mayoría de los casos no presenta manifestaciones clínicas, sino que es asintomático, no se debe hacer ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Porque no provoca ninguna molestia más allá de lo estético, que casi no se nota. ¿Cuándo se debe tratar? Cuando el paciente presenta síntomas por esta fístula preauricular. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando este orificio se obstruye, ¿sí? Puede ser por suciedad, por tejido por secreción sebácea, ¿no? Algo que obstruya el conducto, el orificio de salida de esta fístula, y el contenido interno se empieza a infectar, formando un absceso preauricular. ¿No? Este absceso preauricular tiene la clínica de cualquier absceso, ¿no? Inflamación, dolor, eritema, aumento de la temperatura local, y en esos casos sí se debe hacer un tratamiento. ¿En qué va a consistir el tratamiento?
en el drenaje, ¿sí? El drenaje mediante una incisión del absceso preauricular. Se hace un pequeño corte, se agarra una pinza, se dimensiona, se trata de eliminar toda la secreción purulenta y se deja un pequeño drenaje, ¿sí? Ferrous, para que en el transcurso de las siguientes horas vaya eliminándose la totalidad de la secreción. Y aparte, hay que dar tratamiento antibiótico, ¿sí? Que puede ser con cefalosporina, puede ser con quinolonas, etc. Más el tratamiento sintomático, ¿no? Para la inflamación, antiinflamatorios, para el dolor, analgésicos, etc. Entonces, solamente en ese caso de formación de un absceso, es que se debe realizar un tratamiento de estas fístulas preauriculares. Hay casos donde esta formación de absceso se vuelve recidivante, ¿no? Se forma el absceso, se hace el drenaje, sana, pasan 3, 4, 5 meses, se vuelve a formar el absceso, ¿no? Otra vez se debe drenar, ¿no? Y así sucesivamente durante varios años. Entonces, en esos casos donde hay la formación recidivante de abscesos preauriculares, ahí sí se puede optar por el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico va a consistir en retirar en bloque, ¿sí?, todo el saco fistular, ¿no?, mediante una incisión que se hace en sacabocados. Se marca el trayecto fistuloso, que puede ser simple o a veces ramificado, ¿no?, con algún tinte, como por ejemplo el azul de metileno, ¿sí? Eso marca todo el trayecto y se saca todo el bloque, ¿sí? Se tiene que tratar de sacarlo en su totalidad, porque si queda alguna de las paredes de esta lesión, puede volver a aparecer, puede recidivar. Entonces es muy importante hacer la resección completa de la lesión, ¿sí? Entonces solamente en esos casos tenemos que optar por el tratamiento quirúrgico. Bien, entonces esas son las fístulas preauriculares o fístula auris. Otra enfermedad que podemos ver a nivel del pabellón auricular son los otohematomas. ¿Qué es el otohematoma? Igual, tenemos el pabellón, y va a ser la formación, la acumulación de contenido hemático entre lo que es el pericondrio y el cartílago del pabellón. Ustedes se acuerdan que el cartílago, habíamos dicho que no tiene irrigación propia, ¿no?, es avascular. Entonces, ¿a través de qué se va a nutrir? A través del mucopericondrio. Entonces, cuando el paciente recibe, ¿sí?, algún tipo de traumatismo sobre el pabellón auricular, se empieza a acumular contenido hemático entre el pericondrio y el cartílago. Entonces hay una separación, ¿no?, entre ambos tejidos, y ahí es donde empieza el problema, porque esa zona de cartílago va a empezar o va a dejar de tener irrigación, ¿sí? Y si esto no se resuelve a la brevedad, ¿no?, de las 24 o 48 horas, puede haber necrosis de ese cartílago del pabellón auricular. Entonces es muy fácil hacer el diagnóstico mediante la clínica, ¿no?, mediante la inspección. Uno va a ver una tumoración a nivel del pabellón auricular, ¿sí? No va a ser a nivel del lóbulo, porque en el lóbulo no hay cartílago, ¿no? Entonces puede ser en cualquier parte del pabellón, a excepción del lóbulo, ¿no? Y a la palpación va a ser una lesión de consistencia blanda, ¿sí? Esto es muy común, no sé si habrán visto en personas que practican algún tipo de deporte de contacto, ¿no?, lucha y ese tipo de cosas. Es muy común la formación de hematomas. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento una vez que se diagnostica esta enfermedad? El tratamiento es el
drenaje también del hematoma. Este drenaje se puede hacer mediante punción. Agarran una jeringa, funcionan el hematoma y aspiran para vaciar todo el contenido hemático, y luego se debe colocar un vendaje compresivo sobre la lesión, ¿sí? Para evitar que se vuelva a acumular. Esto se hace durante 48 horas. Si pasadas las 48 horas vuelve a acumularse contenido hemático, entonces se pasa a la segunda opción, que es el drenaje mediante una incisión. ¿Sí? Se hace una incisión sobre el hematoma, se agarra una pinza, se diluciona, se elimina todo el contenido hemático, se deja también un drenaje y se vuelve a hacer el vendaje compresivo. Se lo deja durante 48 horas más, ¿no? Entonces es muy importante hacer el drenaje de la secreción hemática por este riesgo de necrosis y fibrosis del cartílago del pabellón auricular, ¿no? Volviendo a este ejemplo de los luchadores, no sé si vieron que algunos tienen unas orejas deformes, lo que se les suele llamar orejas de coliflor. Eso es porque no drenaron a tiempo o no hicieron un drenaje correcto de contenido hemático, entonces el cartílago, el tejido cartilaginoso se necrosó, se llenó toda esa zona de tejido fibroso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz de la lesión. En algunos casos, ¿sí?, cuando nosotros aspiramos y aparte de sangre obtenemos pus, ahí estamos hablando de un absceso, ¿no? Entonces debemos agregar, aparte de hacer el drenaje o mediante punción o mediante incisión, tenemos que agregar tratamiento antibiótico, ¿sí? Aquí generalmente se usan quinolonas, ¿sí? Entonces es muy importante cuando a la aspiración o al hacer la incisión obtenemos secreción purulenta aparte de la secreción hemática, ¿sí? Bien. Otra patología que se puede presentar a nivel del pabellón auricular es la pericondritis. ¿Qué va a ser la pericondritis? Es la inflamación del pericondrio, generalmente de causa infecciosa. ¿Cuál va a ser el patógeno principal? Es una pseudomonas aeruginosa, ¿no? Ese es el patógeno de la pericondritis. Entonces, generalmente son pacientes que sufrieron algún tipo de traumatismo, ya sea accidental o algún tipo de procedimiento, ¿no? Bueno, no sé si era a ustedes que les comenté, porque está de moda ahora los adornos en distintas partes del pabellón auricular, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos, cuando se hace de forma descuidada, sin las técnicas de asepsia y antisepsia adecuadas, ¿no?, son una puerta de entrada para esta bacteria, para la pseudomonas. Y a partir de ahí se puede generar una pericondritis. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente con pericondritis? Va a tener edema, eritema y dolor, ¿no?, de todo el pabellón auricular, pero esto va a respetar lo que es el lóbulo del pabellón. Ustedes cuando ven un pabellón auricular cursando una pericondritis, van a ver un pabellón que perdió todos sus relieves anatómicos, ¿no?, todo lo que conocemos del hélix, antihélix, todas estas estructuras, debido al edema, ¿sí?, se aplana el pabellón auricular y se pierden todas las referencias anatómicas, ¿no? Y aparte puede estar acompañado de adenopatías cervicales.
Esta es una enfermedad que hay que diagnosticar también de forma rápida, de forma precoz, porque también puede llevar a la necrosis del cartílago. ¿Sí? Y cuando pasa esto, en el tratamiento, aparte de lo que son los antibióticos, ¿sí? El tratamiento es a base de antibiótico-terapia, otra vez las inolonas. En algunos casos, cuando hay mucha inflamación, mucho dolor, podemos aumentar tratamientos con corticoides sistémicos. Y cuando ya hay necrosis, porque se hizo un diagnóstico tardío, un tratamiento tardío, entonces tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico para debridar, retirar todo ese tejido necrótico. Entonces es muy importante un diagnóstico también temprano y un tratamiento temprano de esta enfermedad, de la pericondilitis. Les había dicho que la principal causa es la infecciosa, ¿no? Por salmonella. Hay algunos casos que son muy raros, hay algunos casos autoinmunes, peritontitis que causa autoinmune. ¿No? Son muy escasos los pacientes que tienen este tipo de peritontitis, donde el tratamiento no es con antibiótico-terapia, sino con corticoides, para disminuir esa respuesta inmune y mejorar el problema de la inflamación. Estos son un poquito difíciles de tratar porque suelen ser casos recidivantes. Uno los trata y el paciente a los meses empieza otra vez con su cuadro de inflamación, ¿sí? La pericondilitis. Otra enfermedad a nivel de lo que es el pabellón auricular es el impétigo. Perdón. Digamos antes del cítrico del seroma. ¿Qué va a ser el seroma? El seroma también es una lesión a nivel del pabellón auricular, pero en lugar de haber una acumulación de secreción hemática, ¿sí? Va a haber la acumulación de secreción serosa. Generalmente se suele dar en pacientes ancianos o pacientes inmunodeprimidos. El otro día tuve un caso de un paciente joven de 25 años de edad que se le formó un seroma, pero porque su bebé, su hijita de 2 años, creo, le mordió el pabellón auricular. ¿No? Estaban jugando, le mordió y a partir de ese trauma, ¿no? Se le empezó a acumular líquido seroso. Entonces puede pasar también en personas jóvenes. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de estos seromas, de esta acumulación de líquido seroso? Va a ser dolor a nivel del sitio de la lesión y va a ser también a la palpación, vamos a poder palpar una lesión de consistencia blanda. El tratamiento del seroma, al igual que el otohematoma, ¿sí? El tratamiento consiste en el drenaje, ¿sí? Puede ser mediante punción, como hicimos en el otohematoma, o también mediante una incisión. ¿Sí? Y al igual que en el otohematoma, se debe colocar vendaje compresivo para evitar que se vuelva a acumular secreción serosa, secreción inflamatoria. Como les había comentado en un principio, suele darse más en pacientes ancianos, en pacientes inmunodeprimidos, pero también en algún paciente con antecedentes de traumatismo a nivel del pabellón auricular.
Las principales patologías que vamos a encontrar a nivel del pabellón auricular. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico de este tipo de patologías suele ser clínico. Aquí no se suele utilizar ningún tipo de laboratorio o examen complementario, al menos que hay una complicación, ¿no? Por ejemplo, en la pericondritis o las manifestaciones clínicas por el cuadro clínico del paciente, uno fácilmente puede hacer un diagnóstico. Pero si vemos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba este cuadro de la paciente con una pericondritis autoinmune, ¿no? Esta paciente, cuando la tratamos por primera vez, se la trató como una pericondritis de tipo bacteriano, ¿no? Una pericondritis infecciosa, porque es la causa más común. Pero lo raro es que era bilateral, ¿no? Una afectación bilateral y no tenía antecedentes de traumatismo, no tenía ninguna lesión. Pero como las autoinmunes son muy raras, y son muy raras de ver, entonces se la trató con antibiótico-terapia. Como no se vio mejoría del cuadro, la paciente seguía con los síntomas, con el dolor, con esa sensación de malestar, aumento de temperatura local. Ahí recién pedimos laboratorios, pedimos exámenes también de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos a nivel del oído están los anticuerpos anticochleares, y cuando el factor reumatoideo, todo esto que se pide a nivel de enfermedades autoinmunes, y ahí recién nos salió positivo para esta enfermedad, ¿no? Tampoco había nada para drenar, ¿no? A veces las pericondritis infecciosas pueden formar pequeños abscesos en diferentes partes del pabellón. Entonces uno puede sacar una muestra, ¿no? De ese líquido para mandarla a cultivar. Pero en este caso de la paciente con pericondritis autoinmune, eso no pasó, no tenía ningún tipo de absceso o lesión visible, sino que era el eritema y el edema de todo el pabellón auricular, ¿no? Y era bilateral. No, pero eso, bueno, son casos, como les digo, raros, no es algo común de ver. Bien, entonces es algo que tienen que tener en cuenta. La mayoría de las patologías pueden hacer el diagnóstico con el cuadro clínico. Y por último tenemos a la erisipela. La erisipela también es una patología infecciosa. Nosotros tenemos el pabellón. Va a ser una infección dérmica, ¿no? Una dermatitis. ¿Cuál va a ser el patógeno principal? Es el Streptococcus pyogenes, ¿no? El Streptococcus es hemolítico del grupo A, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de la erisipela con la pericondritis? La erisipela, al ser una infección de la piel, va a afectar la totalidad del pabellón auricular, ¿no? Porque todo el pabellón auricular está recubierto de piel, ¿sí? Y aparte, la lesión se puede extender a la zona pre o retroauricular. Entonces, es una forma fácil, sencilla de distinguirla de la pericondritis infecciosa. También va a presentar adenopatías, ¿sí? Adenopatías cervicales. Puede presentar compromiso del estado general, como fiebre, calofrío, malestar, astenia, etc. Y el tratamiento se va a basar en antibiótico-terapia. Pero a diferencia de la pericondritis, que está causada por pseudomonas, ¿no? Cuando utilizamos quinolonas, aquí vamos a utilizar beta-lactámicos, ¿sí? Los beta-lactámicos, penicilinas, amoxicilinas, etc.
¿no? Entonces, puede confundirnos con un cuadro de pericondritis, pero la pericondritis es la infección del pericondrio, ¿no? Y la erisipela es una infección de la piel, ¿sí? Infección de ¿sí? Entonces hay que hacer ese diagnóstico de infección. Bien, entonces esas son las principales patologías que vamos a encontrar a nivel del pabellón auricular. Luego tenemos. ¿Qué es el enseguida? Creo que sí, ¿no? Bueno, igual es el marcador que me dieron en el no se pueden quejar. Bien, ahora tenemos las enfermedades que pueden aparecer a nivel del conducto auditivo externo. Dentro de las enfermedades del conducto auditivo externo, la más frecuente, la más común, que tal vez algunos de ustedes tuvieron alguna vez, o algún familiar, algún conocido, es el tapón de cerumen, ¿no? El tapón de cera, el famoso tapón de cera. ¿Qué es el tapón de cera? Es la acumulación de cerumen, ¿sí? Dentro del conducto auditivo externo que va a ocupar, ¿sí? La totalidad del diámetro. Para que sea un tapón de cerumen tiene que ocupar la totalidad del diámetro del conducto. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener un paciente con tapón de cerumen? Hipoacusia, ¿no? La principal manifestación es hipoacusia, ¿no? Si nosotros tenemos el conducto auditivo, y ahí estaría el pabellón, ¿no? El tapón de cerumen va a obstruir la totalidad del diámetro del conducto y va a producir un cuadro de hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia sería? Conductiva, ¿no? Todo lo que afecte oído externo y oído medio produce una hipoacusia conductiva. Si afecta oído interno, es una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Eso no se olvida. Entonces, la principal manifestación es la hipoacusia conductiva. Puede haber también en algunos pacientes acúfenos, puede haber autofonía. ¿Saben qué es la autofonía? ¿Saben qué son los acúfenos, no? Sí, es el zumbido, el famoso zumbido que escuchan los pacientes. Un zumbido, un ruido en mi oído. Eso se llama acúfeno. ¿Qué es la autofonía? Exacto, ¿no? Es cuando el paciente les va a decir, doctor, cuando hablo siento que mi voz me retumba en toda la cabeza. ¿Sí? Eso es por un cuadro o un síntoma de autofonía. Puede haber dolor, puede haber otalgia con un tapón de cerumen. ¿Sí? Es una pregunta. Es una pregunta, sí. A ver, el tapón de cerumen no tendría que provocar dolor. Su principal manifestación tendría que ser de hipoacusia. ¿Cuándo provoca dolor el tapón de cerumen? Cuando el paciente lo manipuló. ¿Sí? Lo primero que hace una persona que tiene esa sensación de oído tapado es tratar de sacar lo que tiene adentro, ¿no? Con un hisopo, con un palito, con algún objeto, ¿no? Entonces, en esas maniobras de manipulación del conducto suelen hacer pequeñas lesiones en la piel de la pared, ¿sí? Y ahí es donde eso se inflama, ¿sí? Se edematiza y eso hace presión contra el tapón de cera. Entonces ahí es donde produce dolor. O sea, puede haber dolor, puede haber, pero ustedes van a preguntar al paciente y la mayoría de las veces el paciente dice la verdad, el paciente ya se manipuló el conducto, ya utilizó algún objeto para tratar de limpiarse el oído. Entonces en esos casos sí puede haber otalgia. ¿Ok?
Bien, entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento o cuál es el tratamiento del tapón de cerumen? Es la extracción. Y la extracción del tapón de cerumen. Hay diferentes formas, diferentes maneras de hacer esta extracción del tapón. Puede ser mediante lavado, ¿sí? Los lavados de oído, que se habrán escuchado alguna vez, ¿no? Con un poco de agua tibia de solución fisiológica, ¿no? Una jeringa, una cánula, se puede realizar un lavado para extraer el tapón de cerumen. Puede ser mediante aspiración, con cánulas especiales, un aspirador de secreciones, se puede aspirar la lesión o el tapón, o puede ser mediante extracción instrumental, ¿sí? Con metal especial, ¿no? Con curetas caseras, se puede realizar también la extracción. ¿De qué depende eso? Depende del lugar donde estemos, ¿sí? Por ejemplo, en un centro de primer nivel no suele haber instrumental específico para la limpieza de oído, ¿no? Entonces ahí podemos hacer lavado. Depende también de la consistencia del cerumen, ¿sí? El cerumen suele tener un color marrón, ¿no? Café, ¿sí? Cuando es cerumen antiguo, de mucho tiempo, de meses, ¿sí? Suele ser un color marrón o café oscuro, ¿no? Tiene una consistencia dura y seco, entonces eso no lo podemos aspirar, ¿no? No se puede aspirar esa masa de cerumen. En cambio, cuando es cerumen reciente, de días o de semanas, con la aspiración se puede limpiar fácilmente. Va a depender de muchas cosas. En ocasiones también, cuando el cerumen está muy seco, muy duro, se pueden hacer tratamientos para reblandecer ese cerumen. Generalmente se utilizan gotitas en base a bicarbonato de sodio, a glicerina, para ablandar el cerumen y después, mediante aspiración o lavado, se lo extrae fácilmente. Eso va a depender de cada caso en particular. A veces, por hacer a la curada, ¿no? Queremos extraer todo el cerumen seco, duro, en una sola sesión. Y como ese cerumen tiene piel descamada y está adherido a la piel del conducto, si nosotros lo sacamos de forma muy brusca, puede lacerar las paredes del conducto auditivo, y eso empieza a sangrar, se puede infectar, desencadenar una otitis. Entonces, en ocasiones conviene hacer una preparación previa para que no haya complicaciones y sea mucho más fácil. Entonces hay que ver, ¿no? Cada situación. Hay que tener mucho cuidado porque a veces por querer ayudar al paciente, ¿no? Se suele hacer en muchos lugares lavado de oído y por esto que les digo, la consistencia del cerumen, el tiempo que tiene de evolución. Tratan de hacer los lavados, le lastiman el conducto, y ese conducto se inflama, se dematiza y el paciente entonces está con notalgias, termina con un cuadro de otitis externa y se puede complicar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hacerlo con paciencia para no lesionar las paredes del conducto auditivo externo. Pero bueno, es una causa de hipoacusia que es tratable. Ojalá todos los pacientes con hipoacusia fueran de esta causa conductiva, no sea por tapón de cera. Cuando uno pasa mucho, que viene el paciente, ¿no? Un paciente de 30, 40 años, se le diagnostica el tapón, se le hace el lavado y no es como magia. Doctor, sí, escucho súper bien. ¿Puedo traer a mi papá? ¿Cuántos años tiene su papá? 70, 80 años. ¿No? Para que le hagan también un lavado porque no esté escuchando bien. Lamentablemente, ¿no? Estos pacientes ya de la tercera edad, la mayoría son por cuadros de presbiacusia. O sea,
ya es una hipoacusia neurosensorial. Lo viene el paciente y dice, bueno, hágale el lavado, pero no tiene nada. Pero es que yo pensé que como a mí me hicieron, también a mi papá o a mi mamá le podían hacer, porque no me escuchan, no sé qué, no sé cómo. Se van decepcionados. Lamentablemente, no todos los cuadros de hipoacusia son por esta causa. Ojalá fueran todos por esto, porque se soluciona súper fácil, pero no es así. Entonces, cada caso es diferente. ¿Sí? Los tapones de cera, también como dato, son más comunes en pacientes, se suelen utilizar cotonetes, se suelen utilizar auriculares. ¿Sí? Hay algunos pacientes, hay algunas excepciones, ¿no? Que son pacientes con conductos muy estrechos, que producen mucha cantidad de cerumen, entonces ellos también tienen predisposición a tomar tapones de cerumen. Pero, como les había dicho, lo normal es que una persona no necesite hacerse ningún tipo de limpieza, porque el cerumen se forma en el tercio externo del conducto, ¿no? Entonces se va eliminando de a poco junto con la piel. ¿Sí? Bueno, entonces el tapón de cerumen es una de las enfermedades más frecuentes. Tenemos otro tipo de tapón que es el tapón epidérmico, o también algunos títulos lo llaman queratosis obturans. ¿Qué es la queratosis obturans o tapón epidérmico? Esto se suele dar en pacientes que tienen mucha descamación de la piel de la pared del conducto. ¿Sí? Entonces, esa piel descamada, ¿sí?, se va a acumular dentro de este conducto adhesivo externo y va a formar un tapón de cerumen, un tapón epidérmico. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Las mismas que el tapón de cerumen: hipoacusia, acúferos, puede haber autofonía y otalgia en caso de manipulación. El diagnóstico se hace mediante la inspección, ¿sí?, con una otoscopía. A diferencia del tapón de cerumen, ¿sí?, habíamos dicho que el tapón de cerumen tiene una coloración café, ¿no?, marrón. El tapón epidérmico va a tener una coloración grisácea, ¿sí?, blanco-grisácea. ¿No? Porque el tapón de cerumen es cera con algunas células descamadas, ¿no?, con piel descamada. En cambio, el tapón epidérmico es piel descamada en su totalidad con un poco de cerumen. Entonces tiene otra coloración. En pacientes con tapón epidérmico, queratosis obturans, siempre es bueno hacer un tratamiento previo para reblandecer ese tapón epidérmico. Aquí se puede utilizar gotas en base también a bicarbonato de sodio, a glicerina, pero también se le tiene que agregar algún queratolítico como el ácido salicílico. ¿Sí? Se hacen preparados especiales donde se mezclan estas sustancias para poder reblandecer el tapón epidérmico. Otra diferencia del tapón epidérmico con el tapón de cerumen es que suelen residuar. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, se dan mucho en personas que tienen resequedad, que tienen descamación de las paredes del conducto auditivo externo. Entonces, uno les retira el tapón epidérmico con las diferentes técnicas que mencionamos en el tapón de cerumen, ¿no? Puede ser mediante lavado, mediante instrumental, mediante aspiración, ¿sí? Y a los meses, debido a que continúa la descamación, puede volver a formarse el tapón epidérmico. Entonces es una enfermedad que suele recidivar. No es tan frecuente como el tapón de cerumen, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí?
en pacientes con inflamación excesiva del conducto vesivo externo. Otra enfermedad que puede aparecer a nivel del conducto vesivo externo, que puede afectar también parte del pabellón auricular, son las dermatitis del conducto. Las dermatitis del conducto, ¿no?, que es la inflamación de la piel del conducto vesivo externo, puede ser de dos tipos. La dermatitis seborreica y la dermatitis de contacto o dermatitis alérgica. La dermatitis seborreica está relacionada con estos pacientes que tienen dermatitis seborreica también en otras partes de la anatomía, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en las cejas, a nivel del pabellón auricular. ¿Sí? En cambio, la dermatitis de contacto o dermatitis alérgica está relacionada a irritación de la piel del conducto por contacto con alguna sustancia. Por ejemplo, algún tipo de shampoo, jabón, perfume, cualquier elemento, cualquier sustancia que produzca una irritación de la piel del conducto auditivo externo. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener estos pacientes con dermatitis? Principalmente prurito. Cuando uno hace la artroscopía va a ver eritema, va a haber descamación de la piel. En casos severos puede haber otorrea serosa, puede haber laceraciones producto del rascado, ¿no? Son pacientes que se están rascando constantemente el conducto auditivo externo por el prurito con algún objeto, ¿no?, un cotonete, cualquier cosa que les pueda aliviar la sensación del prurito. Y puede complicarse este tipo de patologías con algún cuadro infeccioso como una otitis externa, ¿no? A través de esas laceraciones que se hacen en el lugar de conducto puede infectarse y producir una otitis externa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Cuando está en etapas tempranas, cuando la sintomatología, la clínica es leve, y el tratamiento consiste en aplicar gotas lubricantes, como por ejemplo vaselina líquida o glicerina. Cuando ya está en etapas más avanzadas, donde hay mucha irritación, mucho eritema de las paredes del conducto, se puede realizar tratamiento con corticoides tópicos. Y obviamente, si hablamos de una dermatitis de contacto o una dermatitis alérgica, tenemos que agregar a este tratamiento las medidas de cuidado, medidas de higiene correspondientes, ¿no? Si esto se produjo por la exposición a algún tipo de shampoo, algún tipo de jabón, entonces el paciente tiene que evitar el uso de estos productos. Eso es muy importante para la mejoría del cuadro. Bien. Otra enfermedad que tenemos a nivel del conducto y puede afectar también parte del pabellón es la zona auricular. ¿Qué es la zona auricular? Es la infección del oído externo por parte del virus de varicela
sostén. ¿Sí? Cuando nosotros cursamos el cuadro de varicela, ¿no?, de la pediátrica, el virus queda latente en nuestro cuerpo, ¿sí?, y se reactiva en caso de una disminución de nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando esta reactivación ocurre a nivel del oído externo, se denomina zona auricular, ¿sí? Y este virus de la varicela va a afectar lo que es el trayecto del séptimo par craneal a nivel del oído externo, o sea, del nervio facial. Cuando este cuadro de infección por el virus de la varicela zoster, que va a ocasionar principalmente otalgia, cuando a este cuadro se le agrega sintomatología vestíbulo-cochlear, ¿qué quiere decir esto? O hay vértigo o hay hipoacusia. Y cuando se le agrega parálisis facial periférica, esta enfermedad se pasa a llamar enfermedad de Ramsay-Hunt. ¿Sí? Entonces, cuando hay esta triada de manifestaciones clínicas, ya no se llama zona auricular, sino enfermedad de Ramsay-Hunt. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mediante la clínica, ¿no? A la otoscopía, nosotros vamos a ver lesiones vesiculares en lo que es el trayecto de inervación del nervio facial, ¿sí?, que es más o menos la parte posterior del tímpano, la pared posterior del conducto auditivo externo y parte de la concha auricular del pabellón. Entonces vamos a ver lesiones vesiculares en todas esas zonas, ¿sí? Y como les decía, si el paciente tiene vértigo o hipoacusia y aparte tiene parálisis facial homolateral o parálisis facial periférica, entonces ya estamos hablando de la enfermedad de Ramsay-Hunt. ¿Sí? Entonces es otra patología que se puede presentar a nivel de el oído externo. Bien. Otra enfermedad o enfermedades tenemos a nivel del conducto auditivo. Voy a pasar aquí. Tenemos también las famosas otitis externas, ¿sí? La otitis externa puede ser biológica, puede ser la otitis externa localizada o puede ser otitis externa difusa. ¿Cuál va a ser el agente patógeno causal de estas dos otitis externas? Es el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Staphylococcus aureus. La otitis externa localizada se va a dar a nivel del tercio externo del conducto auditivo. ¿Por qué? Porque va a ser la infección del folículo piloso de ese tercio externo. ¿No? Habíamos dicho que folículos pilosos, glándulas sebáceas y seruminosas solamente se encuentran a nivel del tercio externo del conducto auditivo, ¿no? Entonces solamente ahí se puede dar la otitis externa localizada. Entonces, si nosotros tenemos nuestro conducto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver edema, ¿sí?, en una sola localización del diámetro
del conducto aditivo externo. ¿Sí? Esta zona va a estar eritematosa, va a estar deformada con aumento de la temperatura local. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Principalmente otalgia. Puede haber hipoacusia, sobre todo cuando esta lesión, ¿sí?, cubre la mayoría del diámetro del conducto aditivo externo. Y cuando esta lesión está en etapa de absceso, puede haber otorrea. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Si está en etapa de flenón, o sea que solamente es tejido inflamatorio y no hay secreción turbulenta, el tratamiento va a consistir en antibiótico-terapia. ¿Sí? Puede ser antibióticos tópicos, ¿no?, aplicados sobre la lesión, por ejemplo en base a mupirocina o en base a ácido fucídico, o puede ser tratamiento sistémico, ¿no?, en base a clotrimazol o a una cefalosporina de primera generación. Cuando está en etapa de absceso, debemos drenar ese absceso, ¿sí?, mediante una incisión. ¿Sí? Se hace una pequeña incisión y se trata de eliminar, drenar todo el contenido turbulento, ¿no? Aparte, obviamente, del tratamiento analgésico y antiinflamatorio. ¿Sí? Siempre acuérdense, hasta que el antibiótico haga efecto, ustedes tienen que dar un tratamiento sintomático al paciente. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, eso en cuanto a la otitis externa localizada. Luego tenemos la otitis externa difusa. ¿Sí? La otitis externa difusa se suele llamar comúnmente como la otitis del verano. ¿Por qué? Porque se suele dar en época de verano cuando el paciente practica natación, ¿no?, cuando se mete a la piscina, va al río, al mar, ¿no?, ingresa agua contaminada y tal vez a través de una pequeña herida, una pequeña laceración, ¿no?, una bacteria ingresa al interior de los vasos sanguíneos y produce la infección de la región, ¿sí?, en este caso del conducto aditivo externo. El agente causal sigue siendo el mismo, ¿no?, el Staphylococcus aureus. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener la otitis externa difusa? La principal manifestación va a ser la otalgia. La principal característica de esta otitis externa difusa, lo que le da el nombre de difusa, es que no se localiza en una sola región como la que describimos anteriormente, sino que va a afectar la totalidad del conducto aditivo externo. ¿Sí? Entonces es bastante dolorosa, ¿no? Habíamos visto en la clase de anatomía que el conducto aditivo externo tiene mucha inervación, ¿no?, mucha sensibilidad, ¿no? Recibe fibras del nervio facial, del triquémino, del vago, del plexo cervical superficial, ¿no? Entonces está muy inervado, ¿no? Una lesión, no sé si alguna vez se lastimaron el conducto o tuvieron un cuadro de otitis externa, es bastante doloroso. Yo tuve pacientes adultos que venían llorando por cuadros de otitis externa, ¿no?, por el dolor. Entonces, la otalgia es la manifestación clínica principal. Aquí es donde vamos a ver el signo del trago. No sé si escucharon hablar alguna vez del signo del trago. ¿Sí? ¿Cómo es el signo del trago? Ustedes le aprietan, ¿sí?, el trago al paciente. El paciente va a retirar el pabellón, la oreja, por el dolor. Y eso es un signo del trago positivo. Es muy frecuente en estos pacientes con otitis externa.
sino de trago positivo. Puede haber hipoacusia en estos pacientes, como el edema, la inflamación va a ser en todas las paredes del conducto externo. Puede haber una estenosis del conducto auditivo. Muchas veces cuando uno hace la inspección con el espéculo, no logra ver la membrana timpánica. Está tan estrecho el conducto que el espéculo no se logra introducir hasta el fondo. Entonces eso también es algo típico de estas otitis externas. Y puede haber en algunos casos otorreo. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes? También con antibiótico terapia. ¿Qué antibióticos? Los que habíamos nombrado anteriormente, cefalosporinas de primera generación y sulfas, como el corticoxazol. Y muy importante, vuelvo a repetir, el tratamiento sintomático, ¿no? Como es una patología que duele mucho, duele demasiado, es muy importante el manejo del dolor, ¿no? En ocasiones hasta debemos administrar algún corticoide sistémico, ¿no? Vía oral o algún inyectable, ¿no? Porque, como digo, la inflamación y el dolor algunos pacientes son insoportables. Y una medida muy importante en estos pacientes es evitar la humedad dentro del conducto, o sea, evitar el ingreso de agua dentro del conducto auditivo externo. Eso es muy importante. Bien, entonces, esa es la otitis del verano, la otitis externa. Luego tenemos otra enfermedad que también es una otitis externa, pero esta se denomina otitis externa maligna. ¿Cuál va a ser el patógeno causal de la otitis externa maligna? Es la Pseudomonas, la Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué creen que se llama otitis externa maligna? ¿Qué diferencia va a haber con la otitis externa común causada por esta firma? Las agresiones permanentes pueden comprometer la vida del paciente. ¿Por qué? Generalmente esta otitis externa maligna causada por pseudomonas se da en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Pacientes diabéticos, pacientes de la tercera edad, pacientes con VIH, los pacientes que tienen el sistema inmunológico disminuido. La principal manifestación clínica también va a ser el dolor. Vamos a tener una otalgia severa. Y lo que puede comprometer la vida del paciente es que, a diferencia de la otitis externa difusa localizada que afecta capas superficiales, la otitis externa maligna puede producir una osteomielitis del hueso del conducto auditivo externo que se puede extender a base de cráneo. Y ahí ya se complica la cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de otitis externa maligna, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se sospecha de eso? Cuando es un paciente con estos antecedentes de inmunosupresión, ¿sí? Y que se le diagnosticó un cuadro de otitis externa
que no mejora con el tratamiento habitual. Ustedes le diagnostican con la endodontitis externa, le dan los antibióticos que nombramos anteriormente, y le explican las medidas de higiene que debe seguir, pero a pesar del tratamiento no hay mejoría del cuadro. Y aparte, otro dato que les puede ayudar en el diagnóstico son las lesiones que pueden aparecer a nivel del conducto aditivo externo. ¿Sí? Aparecen unas lesiones granulomatosas distribuidas por las paredes del conducto, que muchas veces hay que biopsiarlas para hacer el diagnóstico diferencial con cuadros tumorales. Entonces hay que tener siempre ese cuidado. Por suerte no es algo tan común, tal vez ustedes nunca ven en su vida una otitis externa maligna, ¿sí? Porque no es algo frecuente. Pero bueno, si es que tienen un paciente inmunocomprometido al que le dieron un tratamiento adecuado y no tiene mejoría, entonces ahí ustedes lo tienen que derivar de inmediato, ¿no? Para que se pueda hacer el diagnóstico lo antes posible de tu cuadro. Entonces no está de más siempre conocer. Entonces el diagnóstico, aparte de las manifestaciones clínicas, se pueden utilizar estudios de laboratorio. El paciente va a estar con una leucocitosis y va a estar con aumento de la velocidad de hidrosedimentación. Para lo que es las lesiones óseas, sí se piden estudios de imagen en base a radioisótopos como el tecnesio y el galio. Uno sirve para el diagnóstico y el otro sirve para hacer el seguimiento posterior al tratamiento. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Aquí debe hacerse la internación del paciente. ¿Sí? Se le interna al paciente y se le pasa antibioticoterapia endovenosa en base a quinolonas más cefalosporinas de tercera generación. Esto se da aproximadamente unas 2 a 3 semanas, ¿no? Por vía endovenosa. Luego se pasa a vía oral, ¿sí? Puede ser con quinolonas por otras 2 semanas más, ¿sí? Pero siempre haciendo los controles, ¿no? Especialmente con lo que es la velocidad de hidrosedimentación. Cuando baja la velocidad, cuando se normaliza, quiere decir que el paciente ya está curado, ¿no? Y el seguimiento con las técnicas de imagen cuando el paciente presentó lesiones por la osteomielitis, ¿sí? Entonces, como les digo, no es una enfermedad común, pero siempre hay que considerarla en este tipo de pacientes. No tiene que pasar por ahí. Bien. Y bueno, otra patología, si rápido, estos minutos que nos quedan. Esto sí es bastante frecuente en el oído externo, son los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pueden ser de 2 tipos, pueden ser cuerpos extraños orgánicos o inorgánicos. ¿A qué se refiere orgánicos? Por ejemplo, insectos. No sé si alguna vez tuvieron este problema o tuvieron algún conocido con este problema. ¿Cómo? ¿Nunca? ¿Nadie? Qué suerte. Bueno, es muy frecuente, ¿no? El paciente con cuerpos extraños. Es una patología que se da sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Los niños entre los 2 o 3 años de edad suelen introducir cualquier tipo de objeto a nivel de conducto auditivo, a nivel de las fosas nasales, tragar, ¿no? Es algo muy frecuente. Los orgánicos, ¿no? Como los insectos, bueno, eso ya son de causa accidental, ¿no? Suelen
El cuadro típico suele ser un paciente que estaba durmiendo, ¿no? Y en la noche sintió el movimiento de algo, ¿no? Se levantó asustado y a partir de ahí empezó a sentir molestia. No se metió un mosquito, una hormiga, una cucaracha, muchas diferentes clases de insectos dentro del conjunto auditivo. Y los inorgánicos ya son objetos como papel, plástico, plastilina, todo lo que pueda entrar dentro del río. Me acuerdo que una vez el más raro, lo más gracioso que tuve fue un niño de 3, 4 años que en época de Navidad, de la fiesta de fin de año, se había metido pan dulce, panetón, en los dos oídos, no podía escuchar. Entonces, son muchas cosas lo que pueden introducir los niños con su imaginación. Entonces, ¿cuál va a ser la principal manifestación clínica de los cuerpos extraños? La más común, la que van a referir los pacientes, es la sensación de cuerpo extraño. Sobre todo en pacientes adultos que sospechan que tienen algún tipo de insecto, ¿no? La causa más, o el síntoma más frecuente es decir, doctor, siento que hay algo en mi oído, creo que se me entró algo. Puede ser que revoloteó alguna polilla, algún mosquito cerca del oído y el paciente quedó con ese miedo, ¿no? De que hay algo dentro del oído. Y hasta que no se le revise, no se queda tranquilo. Muchas veces no tiene nada, ¿no? Es todo psicológico, no le revisa y está completamente limpio, ¿no? Pero es esa duda que les quedó. ¿No? Y si suelen y no se habrá metido más adentro. Pero no, porque ahí está el tímpano. El tímpano es una barrera. Si el tímpano está íntegro, el insecto no pudo haber ido a ningún otro lado. Pero bueno, queda siempre esa duda, ese miedo del paciente. Y luego pueden producir desde otalgia, ¿no? Por ejemplo en insectos, ¿no? A veces el insecto entra, son insectos de gran tamaño y no pueden retroceder luego de pasar la parte más estrecha y empiezan a rascar, a moverse, ¿no? y estimular el tímpano y eso produce otalgia. Si es un cuerpo extraño muy grande, puede producir hipoacusia, hipoacusia de confusión. Entonces va a depender de qué tipo de cuerpo extraño sea. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es la extracción. Aquí, porque yo les hablo de esto, porque hay más patologías que no vamos a, por el tiempo no nos alcanza a explicar, pero esto de cuerpo extraño yo se los explico porque es algo que van a ver mucho de emergencia, ¿no? Cuando hagan su internado, ¿no? Y les venga un paciente con cuerpo extraño, entonces me van a decir, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿No lo saco? ¿Lo derivo? ¿Qué hacen? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si en el lugar donde están tienen el instrumental y tienen la habilidad para hacerlo, háganlo. Si no, es mejor que lo deriven, no que vaya al especialista, por más tonto que parezca. ¿Por qué? Porque es algo simple, no es algo complicado. Se puede hacer en emergencia, todo bien. Pero algo simple, sobre todo en pacientes pediátricos, que les tiene que decir más común. Ustedes saben, el paciente pediátrico tiene miedo, ¿no? Tal vez no le duela, pero cuando uno se acerca y le estimula el oído, el paciente ya empieza a moverse, a llorar, ¿no? A patalear. Y uno, cuando no tiene la experiencia o no tiene el instrumental adecuado, al tratar de retirar ese cuerpo extraño, empieza a dañar, a lesionar el conducto. Y ese conducto sangra muy fácil, el conducto externo sangra muy fácil y se edematiza muy fácil. Y ahí después es complicado sacarlo. Entonces, algo que se podía hacer en consultorio en 2 minutos termina subiéndose o yendo aquí abajo.
sacarlo con anestesia, con sedación. Ustedes saben lo que implica una sedación, una anestesia, siempre es un riesgo. Entonces, de algo simple se complica a algo más peligroso, ¿no? Por el tema de la anestesia. Por eso les digo, si no tienen la confianza, no tienen el material, es mejor que lo requieran, que lo deriven. No se complique, no, vaya a un lugar donde tengan instrumental. Un consejo, porque les va a pasar, va a haber muchos pacientes, ¿no? que lleguen a la negligencia con sensación de golpe extraño. Entonces ustedes hagan la inspección, hagan la endoscopía, si ven algo, derivenlo. Si no ven nada, no tienen nada, tranquilo. Pero bueno, tengan en cuenta eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué? Se puede sacar. Depende de qué golpe extraño sea. Por eso les digo. No todo se hace igual. Si ustedes tienen, por ejemplo, una semilla, por ejemplo, algo, una arveja, ¿no? o un pedazo de esponja, eso puede absorber el agua, se puede hinchar, se puede clavar más, se puede quedar más atascado. Entonces, hay que ver, depende del objeto, depende del cuerpo extraño.